Sin duda, el cierre del 2023 no podía haber sido mejor. Tan bien me porté que comienzo el año enseñándoos la última incorporación al canal. Acompañadme, que vamos a ver este nuevo juguetito. Estoy segura que no os descubro nada si os cuento que esta es una máquina de corte o plotter. Una nueva marca en el mercado europeo que llegará para revolucionar nuestras manualidades, Locklick. Me voy a centrar en la máquina que me han enviado, el plotter de corte y algunos otros accesorios. Disponible en 3 colores muy crafty, rosa, azul turquesa y un azul vaquero. Un precio muy ajustado si lo comparamos con otras marcas que os puedan sonar del mercado. Falta comprobar si la calidad merece la pena, y ya os aseguro que merece y mucho. Nada que envidiar a otros que he podido manejar en alguna ocasión o he visto cómo funcionan. Pero es que además en la web encontramos todos los materiales indispensables para hacerlo funcionar, para complementar, vinilos, una gran gama de planchas para vinilo térmico, por ejemplo. Una web completa, donde también disponéis de 2 programas de edición de imágenes, Locklick Studio y Locklick Workshop, ambas gratuitas que podemos descargar, instalar en nuestro ordenador o dispositivo móvil. Después le echaremos un vistazo rápido a ambas, pero ya os adelanto que disponen de un banco de imágenes con más de 12.000 diseños entre los que elegir, todos gratuitos. Me voy a ir de lleno con el desembalaje de mi nueva máquina, con la que no puedo estar más contenta, y por supuesto, en el vídeo de hoy la probaremos. Como habéis podido observar, he cambiado mi lugar de grabación y el tipo de enfoque de imagen, y así poder ver perfectamente este desembalaje. Al abrir la caja, lo primero que nos encontramos es un tapete de corte estándar, normal, en color verde. Luego veremos que existen de otros colores, pero este es el que incluye el kit inicial, que será todas estas cositas que aparecen en este tarjetón. No me voy a entretener porque lo vamos a ver en vivo y en directo. Y si le damos la vuelta, una guía con 4 pasos muy básicos de inicio de instalación. Es de agradecer que incluya instrucciones con un manual de la máquina y en castellano. Y por supuesto, la garantía de este producto. Un pliego de vinilo térmico adhesivo con el logotipo corporativo, pero que nos permite probar la máquina de inicio si no disponemos de otros materiales adaptados. Y llega la hora de sacar a la gran protagonista. Como veis, llega perfectamente embalada para que no sufra ningún golpe, encajada dentro de la caja y no sufra ningún percance durante el transporte. Y mientras desembalaba la máquina, ha aparecido otro de los materiales incluidos, un rotulador doble punta, ideal también para hacer tarjetería, dibujos, etcétera, con este mismo plotter. Un color muy bonito, azul turquesa, un exterior de líneas planas normales, en la derecha los botones básicos de encendido, apagado y puesta en funcionamiento de la máquina, y en la izquierda una pequeña gaveta donde poder colocar y organizar diferentes herramientas. Retiramos las pestañas adhesivas del cierre y al abrirlo, en su interior, una caja con el resto de accesorios, cables y enchufes que necesitaremos. El cable de conexión al ordenador si no queremos usar el Bluetooth, que no os lo había dicho, es que también se conecta al ordenador mediante el Bluetooth. No necesitamos cablear si es nuestro deseo. El conector o cargador a la luz, por supuesto, los 2 portaagujas, bueno, un portaagujas y el portarrotuladores o bolígrafos, y 2 agujas diferentes, pero lo vamos a ver ahora a continuación cuando lo montemos. Esto es lo que incluye
el paquete básico, el que nos vamos a encontrar si queremos solo y exclusivamente la máquina. ¿Que he visto el precio de mercado de otras marcas? De momento no hay color. No lo he dicho, pero esta máquina es la grande, la que utiliza tapetes de corte de 30 por 30 centímetros. Ahí es nada. Pero es que además me han mandado más cosas. 3 tapetes de corte más. En función del color se utilizan para unos materiales u otros. Este blister incluye también una espátula que nos ayudará a fijar los vinilos. Todos ellos son adhesivos, vienen protegidos con un plástico o film protector por encima que debemos retirar cada vez que usemos estos tapetes y colocar después para su buena conservación. Azul para cortes ligeros, 30 por 30, marcado en centímetros o en pulgadas, 12 por 12. Otro más, verde, el estándar, el que más utilizaremos. Y el tercero, el morado, el más resistente para materiales que necesiten un corte más profundo. Un pack de 4 herramientas para el acuñado. ¿Cómo suena eso? Vamos a resolver el misterio. Lo primero es este simpático anillo o caja contenedora que nos servirá para retirar los trocitos de vinilo una vez que tengamos la pieza precortada. Útil y práctico. Una pequeña rasqueta o espátula y 2 buriles, punta punzón, muy finita, una de ellas con forma de gancho y la otra recta, que nos ayudará a retirar y levantar los vinilos adhesivos. Cada uno de ellos viene separado y se puede ajustar mediante la rosca perfectamente. Un pack de 2 rasquetas, una exactamente igual a la que viene en el otro set y la otra muchísimo más amplia para utilizar con trozos de vinilo más grandes. Y terminamos con la sección unboxing de este video tutorial, con 2 vinilos, ambos resistentes al agua, adhesivos, un tamaño por rollo de 1,80 m de largo por 30,5 centímetros de ancho. Uno de ellos en color azul y acabado mate. Y el segundo, acabado brillante, color negro. Para poder transferir estos vinilos adhesivos, imprescindible la cinta de transferencia. Un plástico transparente, cuadriculado o marcado con una rejilla que nos ayude después a posicionar nuestros diseños sobre cualquier superficie. Un total de 3 metros 5 centímetros y un ancho, igual que los tapetes y el resto de vinilos, de 30,5 centímetros. Por supuesto, con un poder adherente fuerte y reutilizable. Al menos es lo que me demuestra la prueba que haremos a continuación, que directamente pasamos ya a ver con todo esto. Con la máquina simplemente conectada al suministro eléctrico, la enciendo. Se mueve la guía de corte y se coloca en el centro, que a partir de ahora será la posición inicial del plotter. A la izquierda colocaremos la carcasa para los diferentes bolígrafos. Antes de introducir en la derecha la carcasa para las cuchillas, introduciremos una de ellas. El sistema es facilito: empujar el émbolo hacia abajo, introducir la cuchilla, soltar y esta ya queda alojada en el interior. Nos vamos al programa Locklick Studio, tan sencillo como descargar e instalar en nuestro dispositivo. Y lo primero que yo he hecho ha sido irme a la pestaña de ayuda. Por defecto el idioma que tiene predeterminado es el inglés, Help, y ahí he elegido idioma, Language. He elegido o escogido el castellano. En la misma pestaña disponemos de una guía para principiantes que nos va guiando a través de diferentes pestañas o páginas muy visuales de cómo empezar a manejar este programa, aunque lo hace en inglés.
Y el manual de operaciones o cualquier manual de instrucciones de programa, eso sí, viene únicamente en inglés, aunque es bastante sencillo de seguir a través de las diferentes imágenes. Podemos también calibrar la máquina. Deberíamos hacerlo antes de iniciar cualquier trabajo. Yo doy por supuesto que la calibración está perfecta, que no voy a tener ningún problema y de momento me lo voy a ahorrar. Pero es similar o muy parecido a cuando calibramos una impresora en nuestro hogar. En la biblioteca, como os decía, más de 12.000 imágenes que podemos complementar o implementar a través de la galería gratuita o de pago de Loclick. Un apunte que me parece básico a la hora de empezar a diseñar sobre estas láminas en blanco es elegir la medida en la que vamos a trabajar para poder ajustar y que coincidan tanto nuestro tapete digital, este lienzo en blanco, como el tapete después de corte. Para poder cambiar el formato, pulsamos el botón derecho del ratón sobre la plantilla. Aparece el cuadro de diálogo con las opciones entre las que podemos escoger píxeles, pulgadas o centímetros. Nuestra elección modificará o mantendrá la regla o cuadrícula premarcada en el tapete. Yo me siento cómoda trabajando con centímetros y así es como se va a quedar. No me voy a detener a enseñar cómo funciona este programa. Primero, porque yo estoy empezando y no me siento ninguna experta. Le he dedicado unas cuantas horas, no os voy a engañar, y a través de trastear, probar, jugar, importar diseños, bien sea de la biblioteca o de la galería, jugar con diferentes textos, hacer prueba-error, probar cada uno de los iconos a ver qué conseguía con ellos. Y también, como no, porque creo que este tipo de materiales son muy concretos y específicos para aquellas personas que tengan este tipo de máquinas o plotter de corte. E intuyo que todos tienen una utilización o manejo similar. El resultado han sido unos rótulos con los nombres de hierbas aromáticas y diferentes tipografías, cambios de tamaño, separación de letras para que cada una de ellas sea un dibujo independiente, colorear bordes, cambiar color, cambiar el tamaño proporcionalmente o separando alto y ancho, unificar capas o contornear, que será lo que yo realice con estos carteles sobre el vinilo adhesivo brillante. Tal y como veis, es como quiero que corte el plotter. De momento no lo tengo conectado al ordenador, lo haré después, pero quiero que veáis los pasos que he seguido. Me he ido a conectar el dispositivo, aparece el cartelito de precaución, no hay ningún dispositivo conectado, no hay problema. Quiero que veáis simplemente el desplegable que aparece, en el que deberemos elegir cómo queremos que nuestra máquina trabaje. Voy a hacer un corte normal, estándar. No voy a imprimir, luego voy a utilizar la cuchilla. He de escoger qué tipo de alfombrilla de corte estoy utilizando. Podré escoger entre diferentes vinilos de marca Loclick propia u otros. ¿Cuál es el material que quiero cortar? Si es papel, si es vinilo adhesivo, autoadhesivo, permanente, no permanente, brillante, mate, cartulina, papel para sublimar, etc. Y después los parámetros de la cuchilla vienen predeterminados por lo anteriormente marcado, así que no lo voy a tocar. Podemos acelerar la velocidad de corte o hacer que vaya más lento. Y también podemos escoger el número de pasadas que queremos que la cuchilla trabaje sobre un mismo diseño. Por último, ya sabéis que podemos escoger que el corte sea o la imagen en espejo. Con todo esto ya seleccionado, le daremos a cortar y pasamos a ver qué debemos hacer para que nuestro plotter empiece a funcionar. Vamos a poner en práctica tanto la máquina como lo hablado anteriormente. Y para ello, lo primero será colocar en nuestro tapete adhesivo removible un trozo de vinilo. Por supuesto que cubra la zona de corte que deseamos. Por eso está todo milimetrado, tanto el programa de edición como nuestro tapete. Introducimos el tapete en las guías del plotter y pulsamos el botón de arranque,
que no de encendido, ya que este está on desde el inicio. Esta función es simplemente para que la máquina arrastre o coja el tapete hasta la posición de inicio. Habíamos dejado el programa de edición en stand-by, le damos ahora sí a cortar y automáticamente el plotter empieza a funcionar. Quiero que escuchéis el sonido de fondo, porque una característica básica, imprescindible y muy importante de esta máquina es que es ultra silenciosa. He dejado de fondo el sonido ambiente de la máquina. En unos minutos tenemos el corte realizado. La máquina expulsa el tapete y mirad, así es como se ve más o menos precortada la imagen. Vamos a pasar ya al taller, a la zona interesante, a dar uso a estos cartelitos. Coloco este pedazo de anillo sugerente en mi dedo, el buril de punta fina y comienzo a retirar esos trocitos de vinilo que no me sirven, los que no quiero transferir después. Según voy retirando estos pedacitos tan incordiosos y pegajosos, los voy introduciendo en el contenedor del anillo y así evito que se vayan quedando pegados por todos lados. Retiradas las piezas chiquititas, paso a retirar la zona exterior. Con la euforia lo hago demasiado deprisa y veis en imagen que directamente retiro una de las letras. ¡Uy! ¡Qué rabia me da cuando me doy cuenta! Afortunadamente puedo salvarlo porque la letra había quedado perfectamente retirada junto con el resto del vinilo y la puedo acoplar sin problema. Con lo bien que iba yo hasta ahora. Os enseño también dos carteles previos que había realizado con anterioridad, cilantro y orégano, una hierba aromática que me encanta. Destinaremos 4 de estos carteles a colocarlos sobre estos prácticos envases de vidrio, pero que directamente yo voy a utilizar también sobre tarros reciclados de cristal, que los uso mucho en casa, que me estoy viendo etiquetando toda la cocina. Limpio el exterior con un algodoncillo impregnado en alcohol y paso a recortar un trocito del plástico de transferencia. Al principio pensé que iba a necesitar un trozo para cada una de las diferentes etiquetas. Sin embargo, el mismo trozo que utilizo con la primera es el que usaré posteriormente con las siguientes. Y al menos en este caso y prueba inicial ha funcionado perfectamente. A partir de aquí la transferencia es súper sencilla y más fácil de ver que de explicar. Seguiremos los mismos pasos sobre los 3 envases restantes. Y de verdad que
que no podría estar más contenta. Así que me dispongo a rellenar mis nuevos tarritos de especias o hierbas aromáticas culinarias que a partir de ahora van a adornar un estante de mi cocina. Se abre un mundo nuevo y totalmente creativo para mí a partir de ahora. ¡Vaya experiencia! No puedo estar más agradecida. Os dejaré el enlace a la web y a los diferentes productos abajo en la cajita de información del vídeo. Esperando que os haya gustado este haul unboxing con un mini tutorial. Tengo que seguir averiguando si este mismo vinilo me sirve para decorar tazas y poder usarlas después, claro. Pero no mediante sublimación, con el vinilo permanente adhesivo. Seguiré probando, trasteando, jugando y divirtiéndome. Y la semana que viene volveremos, ya sí, con un tutorial como Dios manda. ¡Os espero! ¡Chao!